Queridos hermanos y buscadores de la luz, compartir estos conocimientos es parte de mi compromiso con la fraternidad y con todos aquellos que anhelan el perfeccionamiento interior. Si este trabajo ha sido de valor para ti y deseas contribuir a que la luz siga brillando, puedes hacerlo mediante una donación. El enlace lo encontrarás en la descripción del video y también en un comentario fijado. Vuestra ayuda es semilla que germina en más luz y conocimiento para todos. Tema número 16. Los viajes del aprendiz, su significado, su simbolismo y su interpretación. En términos generales, la palabra viaje deriva de la lengua latina viaticum, que literalmente quiere decir jornada, etapa, paseo, traslado, peregrinación. Es el acto que se ejecuta para ir de un lugar a otro, así como el camino por donde éste se hace, de ida a cualquier parte. También se dice que se lleva un viaje cuando se trata de conducir a determinado lugar un cargamento. Igualmente se le denomina de esa manera a una relación, al diario o a la memoria que se lleva sobre el curso de una larga expedición. Del mismo modo se le designa a la cantidad de agua que por medio de cañerías o de acueductos se surte a una población y, en el sentido figurado, se llama también así al golpe o al acometimiento iniciado por medio de una arma blanca y corta. Se dice que se hace viaje redondo al recorrido que se ejecuta de ida y vuelta entre dos puntos. También se le da ese nombre al resultado satisfactorio que se obtiene al emprender cualquier negocio o empresa. Por lo que respecta al significado simbólico que la masonería atribuye y aplica a los viajes en la primera cámara y cuyo acto se lleva a la práctica dentro del ceremonial de la iniciación, se les considera como una de las partes ritualísticas más solemnes, de las pruebas físicas y morales a que invariablemente se somete a los candidatos. Estos viajes no son más que una imitación de los recorridos que se obligaba a hacer a los antiguos aspirantes a la iniciación dentro de los grandes secretos que ocultaban los misterios naturales, espirituales y científicos remotos, a través de la cortina impenetrable de reservas que se enseñaban dentro de los subterráneos, las catacumbas o las cuevas en las que tenían lugar tan emocionantes como imponentes ceremonias. Y como todos los rituales, los dogmas y las prácticas filosóficas que se relacionan con la masonería y sus enseñanzas morales, hoy resultan de carácter puramente simbólico en todos sus aspectos. Por lo tanto, debemos comprender que en la actualidad estos viajes podemos considerarlos únicamente como pruebas físicas, morales, espirituales e intelectuales para el fin de que el candidato demuestre palpablemente que es fuerte, de voluntad propia y de carácter independiente. En consecuencia, debemos estar seguros de que cuando se trata de poner en práctica las pruebas masónicas, se entiende que nos referimos a todos aquellos actos a los que, durante la iniciación, se somete a los profanos, con el objeto de tratar de conocer sus condiciones de resistencia física, del valor personal, de su temperamento individual, así como de sus cualidades morales, de su capacidad intelectual y de su firmeza de ánimo. Por ese motivo, las pruebas ritualísticas se dividen en tres clases: morales, físicas e intelectuales. Las primeras llevan como principal finalidad, como ya dijimos antes, la de calcular y apreciar con absoluta seguridad los conceptos sociales, la preparación educativa y las costumbres del postulante. Las segundas se ejecutan para conocer prácticamente la fuerza física y la salud del candidato. A las terceras se les somete al recipiendario para el fin de apreciar sus más elevados principios, sus sentimientos particulares y sus creencias religiosas, juntamente con sus conceptos que tenga o se haya formado de la divinidad. Consiguientemente, al principiar la iniciación de algún candidato, dentro del simbolismo y la filosofía masónicas que se imparten en nuestros talleres, prácticamente se le sujeta a las tres pruebas que proporcionan los elementos primordiales que le dan la vida a la madre naturaleza, como lo son el agua, el aire y el fuego, las que en forma de viajes ejecutan los aspirantes haciéndoles dar
3 vueltas hacia los 4 puntos cardinales, lo que tiene por objeto darle a conocer que ni los hielos que cubren las regiones desoladas del norte, ni los ardientes rayos del sol de mediodía, que ni los deslumbrantes destellos de la luz de oriente, ni mucho menos las tinieblas que invaden las apartadas regiones del occidente, son capaces de detener o de impresionar el ánimo de los iniciados durante su peregrinación por conseguir la conquista de sus ideales, mismos que luego tendrá que propagar sobre toda la superficie de la tierra, en bien de sus semejantes. Al mismo tiempo, debemos considerar que esos 3 elementos son causa y efecto de todos los fenómenos que conocemos dentro de la naturaleza, puesto que su acción es irresistible porque todo lo destruyen o lo transforman, y al mismo tiempo le dan vida y vigor para perpetuar todas las especies. Por esa razón, la masonería ha establecido por medio de su ritualismo la interpretación simbólica de los 3 viajes, porque se tiene la convicción de que el hombre, bajo la influencia de sus pasiones instintivas, desde la época inmemorable de su aparición en el mundo y posteriormente desde su nacimiento hasta su muerte, y muchas veces aún después de esta, las ha venido conservando material y espiritualmente, al grado que ha sido necesario establecer y aplicar en todas sus acepciones las teorías morales y las nociones de virtud que nuestra institución propaga por medio de sus miembros, y para honra y gloria de los fundadores de la masonería, puesto que el edificio espiritual en que se alojan todos nuestros ideales, nuestros principios y las máximas que de ellos emanan, se encuentran cimentadas sobre esas potentes bases para mantener eternamente los más elevados preceptos que encierra la moral más pura. Pero también debemos tomar en consideración que el simbolismo masónico en lo general ha clasificado a la existencia del hombre en 3 grandes etapas, que vienen correspondiendo al nacimiento, a la vida y a la muerte, aun cuando por lo que respecta a su educación científica, la masonería lo distingue y lo presenta bajo otros 3 distintos periodos que son la juventud, la virilidad y la madurez, mismos que se encuentran representados por medio de las 3 cámaras de que se compone el simbolismo de los grados en que se divide la masonería azul, o sea, en las etapas en que se prepara al hombre para que pueda hacer frente a las vicisitudes de la vida y a la vez para que se le considere como persona útil a la sociedad que lo recibe en su seno. Por lo tanto, el grado de aprendiz representa al periodo de la juventud humana, el grado de compañero a la época de la virilidad del hombre, y el grado de maestro es representativo de la etapa de la madurez del individuo. Y en esa forma, en cada una de estas cámaras, se imparten todos aquellos conocimientos morales y filosóficos que se hace necesario inculcar a los iniciados para el fin de lograr mantener a la humanidad en estrecha unión, lo que irremisiblemente nos podrá traer la paz y la concordia universales. Por lo que se ven, dentro de la esencia de estos conceptos, no hacemos referencia al periodo de la infancia del hombre, tomando en consideración que constituye una etapa de su vida para la que no existe estudio filosófico especial, puesto que está considerada únicamente entre las enseñanzas del simbolismo científico, como la tierra que aún no recibe la preparación adecuada o el abono respectivo que la fecunde, y por lo mismo, en esas condiciones, se la considera inculta e improductiva. Tampoco nos referimos al periodo de la vejez, porque, en contraposición del anterior, conceptos, sabemos perfectamente que es la época en que el individuo cae postrado ante el agotamiento físico y el cansancio natural de sus energías intelectuales. Es decir, que en este caso simboliza también a la propia tierra, ya muy trabajada y explotada hasta quedar estéril, y por lo consiguiente, también resulta infecunda. En consecuencia, vamos a demostrar aquí, mediante una serie detallada de razonamientos y de extensas explicaciones, basadas en el simbolismo masónico,
el porqué de los 3 viajes que ejecuta el postulante como una verdadera interpretación de lo que tendrá que aprender para lograr el triunfo de sus nobles ambiciones, a la vez que constituye una serie de actos que jamás deben olvidar los iniciados. Sin embargo, antes de entrar en materia, podemos asegurar en términos generales que el acto de la preparación de un candidato a iniciación, en su aspecto simbólico, representa al nacimiento del niño con sus elementos, su llanto y su impotencia para poder subsistir por sí solo. Es la realidad de la vida del hombre durante su infancia, principalmente cuando principia a dar sus primeros, vacilantes e inciertos pasos, cuando su inocencia y su inexperiencia lo cubren de incertidumbres y de dudas sobre la verdadera misión que está llamado a desempeñar en el mundo, pero que finalmente logra disipar ese cúmulo de vacilaciones para salvar radicalmente los obstáculos y resolver sus problemas gracias a los solícitos cuidados y a las sabias mismo. Sin esos poderosos apoyos, sin los desinteresados consejos, de seguro que perecería dentro de un mar de dudas. Ahora bien, por lo que respecta al primer viaje, que viene representando a la juventud, según el cientifismo masónico, es lo que se refiere a su interpretación filosófica y dogmática, porque el postulante se encuentra en el periodo en que recibe su educación y preparación intelectual, y por ese motivo llegamos al convencimiento de que se trata especialmente del nacimiento de sus ideas, de sus principios y de sus acciones, las que por sí solas le conducen hasta adquirir el conocimiento exacto de las tendencias materiales y espirituales que poseen los hombres. Esta etapa simboliza también al estado de ánimo en que el individuo debe luchar en forma denodada en contra de las incertidumbres, de la impotencia, de la confusión y de los errores humanos, para que posteriormente sus pensamientos y sus propias acciones estén ajustadas a la práctica de las virtudes, puesto que al observar esa línea de conducta, irremisiblemente logrará apartarse de todos los males que produce la ociosidad, la indolencia y la ignorancia, que la mayoría de las veces conducen al hombre hasta hundirse en lo más profundo de los vicios abominables, nacidos a través de las bajas pasiones. Por lo que no hay que olvidar que esos defectos son propios de quienes no tienen voluntad o que se dejan arrastrar por la debilidad que produce la fragilidad humana. En el sentido moral, el primer viaje también es simbólico de enseñanzas que le prodigan sus padres y maestros, sin cuya ayuda jamás podría afrontar los peligros de la escabrosa senda de la vida, ni hacer uso de su propia voluntad en sus primeros años. Y, por el nacimiento de los conceptos o las opiniones que el recipiendario se haya formado respecto a lo que es el honor, el deber y el derecho, como virtudes que lo harán olvidar radicalmente sus pasiones vulgares, sus falsas apreciaciones, sus pensamientos insanos y, en general, todas aquellas desdichas que, como lacras sociales, afligen y conducen a la humanidad por el camino de la degeneración y de las miserias que asolan el mundo. Por lo tanto, este viaje en su interpretación moral nos proporciona la oportunidad que se concede a la juventud para que adquiera una adecuada educación y la forma de llegar a modelar científicamente sus costumbres, para el fin de poder vernos transformados en hombres útiles a nosotros mismos y a nuestros semejantes. El segundo viaje es representativo de la virilidad y, en consecuencia, lo es también de la segunda época de la vida humana, puesto que dentro de este periodo es cuando el hombre principia a demostrar con hechos la ilustración que ha recibido en el desarrollo de sus actividades sociales, las públicas y las privadas, las que, convertidas en una realidad, indican claramente que ha llegado a la meta de su preparación intelectual y, por lo mismo, esto quiere decir que el individuo ya se encuentra capacitado para hacer uso del libre ejercicio de sus facultades mentales, que lo obligarán siempre a cumplir en forma consciente con sus deberes, haciendo a la vez uso moderado de sus derechos sociales, cosa que el hombre honrado puede lograr en cualquier circunstancia de su vida,
aunque sin duda alguna sea a base de esfuerzos y de sacrificios para llegar a conservar incólumes sus ideas, para realizar sus acciones y para ejecutar sus obras. Este segundo viaje, en el sentido moral, simboliza a la lucha que se entabla entre la verdad en contra de la mentira o el engaño, entre la educación y la ignorancia o la superstición, entre la realidad y el error o la falsedad, entre el bien y el mal o la perfidia, etc., para el fin de poder definir en forma categórica a las nobles virtudes que sirven de apoyo a la equidad, a la razón y a la justicia, lo que indiscutiblemente indica que el hombre, en todas las circunstancias o vicisitudes de la vida, por difíciles que se le presenten, tiene derecho a ejercitar sus facultades intelectuales, para el fin de que pueda luchar por conquistar el lugar que justamente le corresponde, dentro del conglomerado social. De la misma manera, este viaje nos recuerda constantemente la cualidad que nos permite hacer pleno uso de nuestro libre albedrío al iniciar cualquiera de nuestras actividades, puesto que también es emblemático de esa contienda interminable y constante que el hombre sostiene, en contra de sus propias pasiones, puesto que de esa manera viene a limitar sus ambiciones, convirtiéndolas en acto de nobleza y de más pura sinceridad como sentimientos nacidos de un corazón benévolo, porque de otro modo se podría fomentar la perfidia humana, la que en determinados casos se apodera de la conciencia de nuestros semejantes. Y esto incuestionablemente viene a constituir a la pugna o el deseo de escoger entre el conocimiento y la aceptación que nos obliga a alejarnos del mal, o el hábito o la inclinación que nos empuja hacia él, o lo que es lo mismo, tener la noción o el concepto más puro de lo que puede ser la práctica de las virtudes humanas en contraposición a la perniciosa acción que nos acarrean los vicios. Finalmente, podemos asegurar que la verdadera ideología que encontramos en el simbolismo masónico respecto a la edad viril del hombre asume un carácter de realidad moral tan evidente y radical, que en lo material nos obliga a salir del estrecho círculo en que permanecía oprimida para entrar de lleno bajo la benéfica influencia de los estudios científicos, filosóficos y espirituales que demanda el conglomerado social, aun cuando el hombre no posea todavía un oficio, un arte o una profesión que le asegura un porvenir o una alta posición pública, tomando en consideración que este segundo viaje, en que se demuestra la virilidad del individuo, solo se estudia, se comprende y se traza un plan de conducta definido, no solamente de utilidad particular en beneficio propio, sino para bien y honra de todos los seres que nos rodean, pero sin que esa actitud pueda perjudicar los intereses o los derechos de los demás. En cuanto al tercer viaje, que simboliza la edad madura humana, o sea, la época en que se demuestra el talento, la pericia y la experiencia adquiridas por el hombre durante su preparación, es un periodo que se cuenta entre la virilidad y la vejez o senectud, y por lo mismo viene siendo la etapa en que el individuo aspira a una justa retribución, cuyo premio a sus esfuerzos siempre será el fruto que logra adquirir durante su verdadera actuación, tomando en cuenta que todo lo que ha logrado obtener mediante su inteligencia y haciendo uso de sus más nobles acciones, ha sido impulsado por su espíritu de sinceridad, como una cualidad propia del hombre de talento y de criterio. Es por esa actuación sana del individuo que se pueden adquirir los honores, las recompensas, los títulos y toda clase de distinciones sociales, para bien, felicidad y gloria de nuestros padres y maestros. Por ese motivo también, nosotros los masones siempre procuraremos rendir el justo honor y los merecidos homenajes a quienes nos han sabido encumbrar o conducir hasta alcanzar el triunfo definitivo que demanda esa penosa senda de la vida, por medio de la propagación de sus luces y conocimientos. De la misma manera, este viaje simboliza a la purificación moral y material del hombre, así como al perfeccionamiento de su educación intelectual, puesto que en este caso se supone que ya ha conseguido su completa emancipación de las pasiones denigrantes, consiguiendo modelar su espíritu y emplear conscientemente los sentimientos emanados de su voluntad. Por cuya razón, durante esta época de la vida, el individuo demuestra que aprendió a dominar sus malas inclinaciones, renaciendo a la verdadera virtud, puesto que ya no existe ni domina en él la ignorancia que aprisiona y estrangula al hombre, tampoco la hipocresía que envilece y degenera, ni la superstición que pervierte los instintos, ni mucho menos las ambiciones vulgares que llevan a la ruina al género humano. Esta es también la etapa en que el individuo demuestra igualmente que sabe pensar con serenidad y aplicar su criterio con cordura y equidad, y de ese modo seguir luchando hasta lograr distinguirse y superarse, manteniendo en su conciencia la realidad que le brinda esa labor noble y fraternal, para propagar entre sus hermanos los conocimientos que de cualquier manera le harán convertirse en un paladín de sus propios principios.
Pero tampoco cabe duda que el tercer viaje que ejecute el aprendiz masón constituye una prueba física que simbólicamente puede catalogarse como un verdadero sacrificio material a favor del espiritualismo que anima a las conciencias de los hombres creyentes o católicos, puesto que sintetiza la meta de todas las virtudes morales, tal y como nos las presentan las doctrinas religiosas, lo que viene a ser un timbre de gloria conquistable solo a costa de una marcada abnegación para bien propio, para el de nuestros semejantes y aún hasta para la divinidad. Sin embargo, tampoco hay que negar que en la época de la madurez es cuando ya se ha adquirido la fuerza de voluntad y la experiencia que todo hombre de talento debe demostrar como producto de la pericia que necesita para llegar hasta el triunfo de sus ideales, de sus acciones y de la ejecución de sus obras, como dueño absoluto de sus actos, llevados a la práctica mediante la aplicación de un criterio puro y firme, dictado a base de razón, de equidad y de justicia. Para dar término a las explicaciones que hasta aquí hemos logrado exponer, solo podremos agregar que esos son los motivos por medio de los cuales nosotros los masones siempre hemos rendido un fervoroso homenaje al honor, un eterno culto a la lealtad, una respetuosa veneración al valor, una altísima admiración a la equidad, a la razón y a la justicia, así como que hemos demostrado siempre un espíritu de sumisión a la prudencia, a la nobleza, a la magnanimidad, a la tolerancia y a la discreción, puesto que son las más poderosas columnas de apoyo en que descansan la libertad, la unión y la fuerza, tomando en cuenta que todas esas cualidades morales viene siendo la guía de la totalidad de nuestros actos, porque mediante esas prácticas de ética social hemos logrado abatir a las pasiones insanas, a los defectos espirituales, a las malas tendencias o inclinaciones que la mayoría de las veces tienden a mantener o alimentar a nuestros vicios, a los que como lacras sociales combate abiertamente la filosofía moral masónica. También es de nuestro deber advertir que la ética masónica, dentro de sus más elevados conceptos, a que se refieren los 3 viajes que durante su peregrinación por la senda del estudio ejecuta el aprendiz masón, en síntesis se reducen a los 3 siguientes preceptos simbólicos. 1. Que durante la juventud debemos aprender a comparar y apreciar todas las materias de enseñanza que se hacen necesarias para poder aplicar nuestro criterio o nuestro talante, de conformidad con los principios filosóficos, morales y científicos adquiridos por medio del esfuerzo que demanda la inteligencia para el fin de lograr ser útiles a nosotros mismos, a la sociedad en general y a la divinidad. 2. Que durante la virilidad debemos emplear toda nuestra buena voluntad para lograr formarnos un porvenir cuya base principal lo sean la dedicación, el amor al estudio y el aprovechamiento absoluto del tiempo necesario para iniciar la ejecución de nuestras obras en bien propio, en el de nuestros semejantes y en el de la divinidad. 3. Que durante la madurez tenemos derecho a disfrutar de las ventajas adquiridas por medio de nuestra inteligencia para tener la satisfacción de haber sabido cumplir con nuestros deberes para consigo mismo, para con nuestros semejantes y para con el Ser Supremo, y que finalmente, a la hora de rendir nuestro último tributo a la madre naturaleza y sin temor a la muerte, llevemos la convicción y la esperanza de alcanzar una gloriosa inmortalidad. Por último, solo nos resta recordar a nuestros queridos hermanos iniciados en el primer grado que todos los razonamientos detalladamente expuestos hasta aquí vienen a justificar el por qué al postulante se le hacen dar 3 viajes simbólicos, durante los cuales debe pasar bajo la acción del agua como un elemento fecundante, por la acción del aire como un fluido vivificante y por la acción del fuego como un elemento purificador de la materia de que están constituidos todos los seres y las cosas conocidos hasta ahora sobre la superficie de la tierra. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este viaje por los senderos de la luz. Si este contenido ha iluminado tu entendimiento o fortalecido tu espíritu, recuerda que puedes ayudar a que esta obra continúe. Tu apoyo, por medio de una donación, es como una piedra bien tallada que se suma al templo que todos construimos. El enlace lo encontrarás en la descripción y en un comentario fijado. Que el gran arquitecto del universo recompense tu generosidad con abundancia de luz y sabiduría.